De faraones, quiero que veáis la dinastía en Venezuela que se está instaurando ya, porque empezó con Hugo Chávez, Nicolás Maduro, que le conocemos ya todos con estos poderes especiales que le ha dado el Parlamento venezolano el domingo, la Asamblea de Venezuela este domingo, y ahora resulta que, digo faraónico, pues ya tenemos el heredero de esta dinastía Maduro-Chávez, que saben ustedes cómo se llama, Nicolás Ernesto Maduro, el heredero. Fíjense ustedes las cosas que dice, pues ya le han elegido en las juventudes chavistas, un gran líder, y vean los momentos de gloria que está dejando para la posteridad este posible futuro, no sé si presidente o faraón de Venezuela. Véanlo. El delegado del PSV que más votos obtuvo en la parroquia del Valle ya se encuentra con nosotros en el set. Bienvenido. Gracias, Boris. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Venezolana de Televisión. Buenas tardes a todos los delegados y delegadas que nos acompañan aquí en el Teatro Teresa Carreño, en este histórico congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que bueno, viene a ser la vanguardia de la revolución después de estos 15 meses dolorosos de seguir con la lucha, después del paso al otro plano de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Porque Venezuela es la luz del mundo, la luz de la esperanza de los pueblos del mundo. Que el camino para que este país, la República Bolivariana de Venezuela, avance, se consolide como potencia, es el camino del socialismo. Hoy nos visita Nicolás Maduro Guerra, coordinador general del Festival Suena Caracas. Violinista. Flautista. Perdón, flautista. Cultivado en la música. Sí, en la música desde muy muchacho, y bueno, ahora nos toca organizar este hermoso festival de Caracas. Ahí ven a un, no sé, curtido presentador. Ay, perdón, horrorizados por haberse equivocado. No va a dar dimitir. No van a echar. Sigue trabajando. Dios mío, pero vean, ¿quieren ver ustedes al futuro? No sabemos qué futuro le deparará. Ahí lo tienen. Bañándose en millones, una lluvia de millones, el hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro, le llueven los billetes en la boda. Venezuela no tiene un duro, la gente se muere de hambre, pero en la boda de un amigo sirio parece lluvia de billetes. Le llueven los billetes al hijo de Maduro. Christopher, este es el futuro que le depara a Venezuela si se hiciera la voluntad su padre. ¿El señor Maduro, Nicolás Maduro, quiere que su hijo sea su sucesor? Bueno, esto no es tanto futuro, sino también presente, porque es la misma dinámica de corrupción y de despilfarro y de imágenes repugnantes con respecto a corrupción y despilfarro del erario público que se vive en Venezuela actualmente. Y efectivamente yo creo que a este personaje lo están proyectando como el heredero. Sigue siendo joven, digamos, tiene 25 años, pero bueno, ya demuestra la clase de personaje que es, que ante la situación que está viviendo Venezuela, esta es una persona que es capaz de bailar en una boda y dejarse filmar, bailar sobre dólares. O sea, qué imagen tan absolutamente repugnante cuando mi madre tiene que esperar el fin de semana, el sábado, para recorrerse 4 supermercados para poder encontrar los productos para la compra de la semana. Y sobre dólares. O sea, es que es una imagen que me parece repugnante. Moneda USA. Sobre dólares. Son moneda dólares. USA. Sí, son no dólares. Sabía yo que eran dólares. Son sirios ellos, pero no sabía que eran dólares. O sea, la situación que está viviendo tu madre y tantos millones de personas en Venezuela, y resulta que el hijo de Maduro, que tiene una ambición política clarísima y que le están, ya lo ven, hasta en la tele les da miedo equivocarse delante de él, no lo vayan a pasar mal. La realidad es que, sí, a partir de aquí, ¿qué es lo que va a pasar con este hombre? ¿Ya tiene cuál es su carrera dentro de las juventudes chavistas o maduristas o como se llamen en Venezuela? Y vale la pena hablar también, o sea, de la otra heredera, de la hija de Chávez, que la María Gabriela, que, sí, o sea, porque bueno, a lo mejor ahí están compitiendo entre hijos de sí, de también tiene recorrido político, claro, María Gabriela. Y es que además esa sí está mucho más cercana. Sí, porque el recorrido académico no. Exacto. El recorrido académico se aburría de estudiar y lo dejó de la carrera de Relaciones Internacionales porque se aburría. ¿Y no es flautista o violinista como el hijo de Maduro? Ahora empezó su trayectoria en el mundo diplomático siendo embajadora de Venezuela ante la ONU. Entonces, no, la hija de Chávez. La hija. La mayor. La hija de Chávez es la embajadora de Venezuela ante la ONU. Sí. Y es la que tiene en su cuenta corriente PDVSA. Y recomiendo que revisen su Twitter, porque además es una cuestión absolutamente erótica a nivel del despilfarro, es grotesco lo que muestra. Y bueno, además yo estaba revisando y hace un año
el diputado de la Asamblea Nacional en Venezuela, Carlos Berrizbetia, pero hablando de que no es el futuro, de que esto que bailan sobre dólares, estaba chequeando y en Venezuela se gasta diariamente, según esta denuncia, bien sustentada y demás, que evidentemente no pasó a mayores en la justicia venezolana, 2.6 millones de dólares al día en gastos de la familia presidencial. O sea, 2.6 millones de pero ¿en qué se puede gastar una familia 2.6 millones de dólares? Si va tirando entre la casa y los aviones y demás. Maduro más Chávez, entonces las dos familias presidenciales. No, la familia de Chávez, que ya no están en el poder, o sea, digamos. Como el coste de la familia de Chávez aunque ahora las mismo, hijas de Chávez siguen viviendo en la casa presidencial. ¿Por eso? Pero eso, 2.6 millones de dólares al día. O sea, más de 300 millones de dólares al año en gastos de... Bueno, de ir para el cine. Pero no, es que nos has dejado muertos con estas cifras. Pero es que, o sea, y claro, yo cuando veo los casos de corrupción en España que son alarmantes y que tienen que llamar la atención, es que a mí me sorprende un poco porque, claro, nosotros perdimos la capacidad de asombro. Porque en Venezuela nosotros hemos visto estas cosas todo el tiempo, a través del sistema de administración de divisas. Perdón, Christopher. En Venezuela se perdieron 21.000 millones de euros en corrupción. Y se hizo la denuncia y no ha avanzado. Pero, Christopher, ya que el Tesoro americano advierte a Andorra que puede haber un hecho delictivo en la banca privada andorrana, si en el propio territorio americano tienen unas cuentas corrientes multimillonarias de la hija de Chávez, ¿por qué no se investigan? Bueno, que se investigue. O sea, que se investigue. Que se investiguen. Claro, que se investigue absolutamente todos los movimientos que están saliendo. Y a lo mejor no se demore tanto en salir. O sea, hace menos de un mes salió que Venezuela era el tercer país con más dinero en el banco suizo. En el HSBC. En el HSBC. Sí. Y bueno, cuando salió la lista facial y todo esto. 12 o 15.000 según los medios. Entre 12 y 15.000 millones de euros. Bueno, de dólares. Pero eso es una minucia. Eso es una parte muy pequeña porque el día a continuación salió un portavoz del régimen diciendo que no había ningún problema en que hubiesen salido los 12.000 millones del HSBC porque el régimen tenía cuentas en más de 15 bancos internacionales, dijo. Bueno, y se terminó. O sea que imagínate la banca de Andorra. ¿Qué sabes de la banca de Andorra? Anterior, efectivamente, y bueno, estuve investigando y dicen que en Venezuela, que de fondos venezolanos la banca andorrana llegó a tener en algún momento, en el momento más alto, 21.000 millones de euros provenientes de fondos de Venezuela. O sea, entonces, ¿Y de qué momento estamos hablando? ¿Con Hugo Chávez o con Maduro? Hace un par de años, al finalizar el periodo de Hugo Chávez. 21.000 millones de euros en la banca de Andorra, en el conjunto de los bancos de Andorra. De lo que venía de Venezuela. A lo mejor algunas cosas lícitas. Todo el dinero del petróleo. Todo el dinero del petróleo fuera. A lo mejor un par de venezolanos que vivían en Madrid que metieron sus ahorros ahí, pero... El tema de Maduro, del hijo bailando en esta boda siria, es interesante. Es gráfico. Yo hace pocos años escribí un libro en el que explicaba la fascinación de Chávez y Maduro por las dictaduras árabes, con el tema del petróleo naturalmente como elemento de fondo. Maduro va a hacer lo que han hecho tantos dictadores árabes. Gaddafi quería dejar el poder a su hijo, Hafez al-Assad le dejó el poder a su hijo, y a Chávez realmente el problema que tuvo es que María Gabriela pues la ha pillado, es muy joven todavía, si no se lo habría dejado. Pero Maduro, no me cabe la menor duda de que va a tener la intención de legarle el poder a este que baila encima de los dólares. Pero es que entonces aquí estamos descubriendo algo que yo no sabía, que puede que en las próximas presidenciales los candidatos sean la hija de Hugo Chávez y del hijo del propio Maduro, ¿o es demasiado joven el hijo de Maduro? El hijo de Maduro es demasiado joven, pero la hija de Chávez sí es, o sea, sí suena. O sea, de vez en cuando la sueltan en los medios con esa intención, la mía en encuestas presidenciales. Y esa cuenta corriente que hemos denunciado aquí durante todos estos días de la hija de Chávez, María Gabriela Chávez, en la que aparece PDVSA, que es Petróleos de Venezuela, con esos 730 y pico mil dólares de PDVSA, ¿esto no tiene ninguna consecuencia jurídica en Venezuela? En Venezuela absolutamente ninguna, porque en Venezuela la justicia es decir lo mismo que el partido de gobierno, es decir lo mismo que Maduro, que Chávez, que el comandante supremo, entonces evidentemente no va a tener nunca ningún tipo de repercusión legal. Es evidente todo lo que estás contando, es terrible y es una situación, en fin, pero realmente con Carlos Andrés Pérez y estos antecedentes en Venezuela, ¿no había también corrupción? Sí, evidentemente, o sea, sí había corrupción y si sucedía, no a esta escala, también porque había muchísimo menos dinero. A lo mejor, o sea, de hecho el tamaño del Estado, que esto también es gráfico y conviene la pena mencionarlo, lo que es el tamaño del Estado, la capacidad presupuestaria del Estado y lo poco que se ha hecho en Venezuela, la oportunidad perdida. En el chavismo, es decir, desde el 98 para acá, Venezuela ha tenido por ingresos, o sea, de capacidad presupuestaria por parte del gobierno, 1.500.000 millones de euros
Y durante los 40 años de democracia anterior, es decir, desde el 58 hasta el 98, se tuvo 400.000 millones de euros. Es decir, que en los últimos 15 años del gobierno chavista se tuvo más de 3 veces de todo el dinero que se tuvo en la que los chavistas llaman la Cuarta República. En 15 años se tuvo 3 veces el dinero de los últimos 15, Oye, de los otros 40.